es una buena noticia. Dios existe y nos acompaña. Dios existe y nos ama con un amor que se ha manifestado en la cruz gloriosa de Jesucristo. La buena noticia. Dios, que nos ha manifestado sus entrañas misericordiosas en los ojos luminosos de Cristo Jesús, ha puesto en nuestras manos el misterio de su voluntad. Y su voluntad, que es amor, no es otra que la comunión, que la recapitulación de todas las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ha puesto en nuestras manos el misterio de su voluntad, pero además ha soplado sobre nosotros el fuego de su amor. El Santo Espíritu, que unido a la libertad de nuestras manos y a su capacidad de amar, hace posible que el misterio de su voluntad vaya hacia adelante. Es la buena noticia. Dios existe y es Padre que desvela la verdad de nuestra condición y de la historia misma. Dios es Hijo y nos ha manifestado en su rostro el amor misericordioso de Dios. Dios nos ha llamado y quiere compartir con nosotros su plan. Ha puesto en nuestras manos el misterio de su voluntad. Así, nuestra vida, aun en medio de oscuridades, de tramos del camino, o también de zonas tenebrosas en nuestro propio corazón, está siempre iluminada. Es el esplendor de la verdad, es el resplandor de la gracia, es la gloria de Dios, de su belleza, la que acompaña nuestras vidas. Es una permanente buena noticia. Es una noticia que además ha sido sellada por el acontecimiento realísimo de la carne de Cristo, de su resurrección de entre los muertos y de su presencia encabezando nuestra marcha como pueblo. Esta buena noticia estamos llamados a anunciarla hoy, comienzos del siglo XXI, final estiradísimo del tiempo moderno, época de gran transformación. Nuestro caminar, incluso aunque nos veamos frágiles, aunque nuestra propia vida social y eclesial hablen tantas veces de crisis, de dificultades, de envejecimiento, de menos. Nuestro momento, el momento de esta nueva evangelización, ha sido, como siempre, preparado por el Señor. Un concilio que es un Pentecostés, el Vaticano II, que ha puesto a la Iglesia en este estado de misión, ahora tan subrayado por quien preside actualmente la caridad de la Iglesia, Papa Francisco. Pero es que el propio camino del concilio ha sido preparado y acompañado por santos, por papas santos, sorprendentemente papas santos, los habidos en la Iglesia
en el último siglo y algunas décadas más, ha sido acompañado por la presencia de santos canonizados o por canonizar o sin canonizar, que han puesto en marcha experiencias de vida evangélica, fundadores de iniciativas evangélicas, de vidas en comunión, de entregas desmedidas a los más pobres. Este siglo nuestro, que ha abrazado el Pentecostés del Concilio Vaticano II, ha sido el siglo de más mártires en la historia de la Iglesia. ¿Pensáis que toda esta sangre, que todos estos santos, que todo este paso de Dios va a ser inútil o infecundo? El Señor nos ha ido preparando para un gran desafío. Así habla este documento de preparación de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo, los desafíos. Segundo paso. El primero, la buena noticia. No tenemos PowerPoint, pero seguro que lo podéis apuntar en el corazón. La vida trinitaria nos abraza. La vida trinitaria en nuestras manos, como don y como inabordable proyecto de comunión. Pero esta buena noticia hemos de ofrecerla a la novedad de la época. Una época, dice el propio documento, y tantas de las afirmaciones del Papa en el último año, no digamos de los papas anteriores, que vive una crisis social y espiritual. Una crisis social y espiritual que además ha ido como concentrándose en la propia comprensión de lo humano y por tanto en quien genera lo humano, la familia y el matrimonio, donde ésta se funda. Siempre, cada fase de las importantes de la evangelización, pero en realidad cada momento de la evangelización, la propuesta de la buena noticia encuentra, de una manera que podríamos decir sorprendente, un rechazo. Podríamos preguntarnos, lo mismo algunos de vosotros, padres o abuelos, ¿por qué rechazo en mis hijos? Algunos de vosotros, catequistas o profesores de religión o testigos del Señor en la vida de la comunidad cristiana, ¿por qué estas dificultades para transmitir la fe? ¿Por qué este evangelio, que verdaderamente es buena noticia, es recibido por tantos de nuestros contemporáneos como mala noticia, como profecía de mal agüero, como restricción de la libertad, como quien viene a echar agua al vino que bulle en el profundo del corazón humano? Por eso es tan importante ser conscientes de qué rostro adopta el adversario en cada época, en la época en la que nos toca evangelizar. El adversario, misterio de iniquidad, una de los asuntos de los que el Papa Francisco ha hablado unas cuantas veces de manera incidental
en sus tantísimas intervenciones de este año ya largo de su pontificado, ha sido que ha hablado varias veces del diablo. Y ha sorprendido, ¿no? Pero bueno, este Papa no era progre. ¿Cómo es esto? El adversario. Pero el adversario, que en su hondura de iniquidad, así se llama, Satanás, adversario, diablo, el que divide y enfrenta, mentiroso, adopta en las formas culturales, sociales que nos toca vivir, formas que hemos de tenerlas en cuenta para que en la novedad de la época el anuncio del Evangelio sea verdaderamente nueva evangelización, permanente en la propuesta de comunión trinitaria, permanente en el anuncio gozoso de la luz que la propia presencia de Dios en la vida y en la historia significan. Nueva, en la novedad de las tinieblas de la época. ¿Recordáis el prólogo del Evangelio según San Juan? Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron y prefirieron las tinieblas. La novedad de la época, así como a grandes brochazos, La globalización. La globalización es para nosotros una buena noticia. Somos católicos. Si hay algún sujeto, como grupo en el mundo en el que vivimos, para los que la globalización es contenido de la buena noticia, es para los católicos, que nos sabemos formando parte de un pueblo en el que la familia humana ha de descubrir eso, que es familia humana. Pero no necesitamos muchos análisis para saber que hay una forma tenebrosa de organizar la globalización. Esa forma tenebrosa de organizar la globalización ya la indicó San Juan Pablo II. Se llama imperialismo. Hay una forma de organizar la globalización. Organizarla como poder, desde el poder, para el poder, como imperio. Para lo cual hace falta un tipo de propuesta de hombre-mujer que haga juego con la propuesta imperialista. Un tipo de propuesta de hombre-mujer en el que lo que somos, personas, es decir, constitutiva, ontológicamente relacionales, corporalmente esponsales, seamos reducidos a individuos que pongan en la voluntad de poder, en la satisfacción de los deseos, su razón de ser. Imperialismo o comunión. Poder, amor. Tinieblas, luz. Evangelio, que ha de anunciarse en esta época, en este momento en el que se gesta un imperialismo. Lo estamos experimentando bien a las claras en la crisis económica, que es crisis financiera y que es del capitalismo financiero multinacional. Lo estamos experimentando bien a las claras al ver las consecuencias que tiene en cualquier lugar del mundo lo que pasa en otro rincón. Pero al mismo tiempo, el Papa Francisco, reconocido
como una luz en medio de este mundo, queriendo ser afirmado incluso como un referente moral. Porque la globalización, que es sin duda dentro del misterioso plan de Dios un paso adelante, un paso en la buena dirección, en la dirección de la tierra, hogar de la familia humana, de los hijos de Dios, pero al mismo tiempo un riesgo, un imperio que mueve los muros y que profundiza en las viejas y en las nuevas cadenas. Pero me quiero detener en otro aspecto, siguiendo una expresión utilizada por el Papa Francisco. El Papa Francisco utiliza esta expresión que muchas de las cosas que dice Francisco en estos meses las podemos rastrear y encontrar en los textos del cardenal Bergoglio o del obispo Bergoglio. Por lo cual, algunas de las cosas rastreadas podemos comprenderlas mejor, aunque ahora habla Francisco. Y lo que dijo Bergoglio no es automáticamente palabra de Francisco. Ahora Francisco es el sucesor de Pedro, es quien preside la caridad de las iglesias y quien confirma la fe de los creyentes. La expresión utilizada también por el Papa Francisco es: la Iglesia ha de anunciar el Evangelio hoy a muchos hombres y mujeres que viven como si Dios no existiera, pero él, a lo que voy, insiste en esta figura. Emerge entre nosotros, especialmente en las sociedades occidentales, pero desde las sociedades occidentales por la globalización, porque desde el propio occidente, norte del planeta, Estados Unidos, Europa fundamentalmente, se ha difundido con la tecnología, además de formas de producir y de consumir, muchos aspectos de la forma de vida, dice Papa Francisco, crece un ateísmo libertino. Es una expresión que no es suya, es de un filósofo uruguayo que murió hace pocos años. Era muy amigo de Francisco, con el que en Buenos Aires se veía habitualmente. Álvaro Metol Ferré, que así se llama este filósofo uruguayo, era consultor del CELAM y ayudó mucho en la preparación de Aparecida. El documento de Aparecida, del que, como sabéis, Papa Francisco, cardenal Bergoglio entonces, fue relator, es una clave de lectura o una pauta de lectura muy útil para poder leer Evangelii Gaudium, porque muchas de las cosas de Evangelii Gaudium están en el documento final de Aparecida. Pues bien, el ateísmo libertino, dice Metol Ferré, Bergoglio, Francisco, se opone al ateísmo mesiánico. La Iglesia, en la modernidad, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial para acá, tuvo un enfrentamiento con un ateísmo mesiánico. En realidad venía desde el siglo XIX. Es decir, una propuesta de vivir sin Dios, pensando que viviendo sin Dios, a veces contra Dios, el hombre podía encontrar el centro de la tierra y de la historia, y además proponer la revolución social. El ateísmo mesiánico, fundamentalmente marcado por el marxismo, pero también incluso el totalitarismo de corte nacionalsocialista de la Alemania de la primera mitad de siglo, practicaba un ateísmo mesiánico,
queriendo construir de alguna forma paraíso en la tierra. Eso también dio pie a propuestas en nuestra evangelización y ecos que tenemos de esas propuestas, la importancia de los valores desde los cuales construir ideas, ideologías, propuestas morales que sin gracia han devenido en moralismos que tanto nos han despistado y nos siguen despistando en las últimas décadas. Porque a la hora de la evangelización, si seguimos en la clave de vivir en un contexto de ateísmos mesiánicos, haremos combates ideológicos y combates de propuestas morales, moralistas, sin posibilidad prácticamente ninguna de ponernos de acuerdo. Por eso Papa Francisco insiste tanto en que no nos entretengamos en debates que a veces pudiera parecer, pero bueno, es que el Papa ahora no da importancia a esto o a lo otro, que se deriva, que es nuestra doctrina, que es la fidelidad a lo que somos. Haciendo una propuesta radical de anuncio de la alegría del Evangelio, desde la cual poder construir un edificio moral. El ateísmo libertino. Es decir, una propuesta de vivir sin Dios para afirmar sobre todo la libertad individual, los derechos de cada uno. En el Occidente de restos cristianos, de restos de una ética que presuponía a Dios, que ha fundamentado nuestras democracias, que ha sido el origen de las tablas de los derechos humanos y que hoy tenemos tantas dificultades para gestionar en nuestras democracias una propuesta de vida buena. El estado del bienestar ha demostrado sus posibilidades para lograr un bienestar, pero también ha manifestado sus carencias a la hora de generar hombres y mujeres virtuosos, hombres y mujeres buenos. Por eso, cuando el estado del bienestar ha entrado en crisis, seguramente una crisis irremediable, que pide, y en esto los creyentes arrimamos el hombro evangelizando, una nueva configuración de lo social, por tanto de lo político y de lo económico. El estado del bienestar en sus momentos de mayor potencia llevaba en sí mismo, como las propias democracias basadas en los restos de una ética que presuponía a Dios, su propio cáncer. Un sociólogo, un politólogo americano, clave de la Comisión Trilateral, Berzinski, asesor del presidente Carter, no solo asesor, sino que ocupó un cargo político en la administración Carter en Estados Unidos, escribe algo a lo que también Papa Francisco en sus coloquios con Méthode Ferré hace referencia, que es cómo nuestras sociedades, pensemos, nuestras familias, viven, mirad qué expresión utiliza, una especie de cornucopia permisiva. ¿Sabéis en la mitología de los griegos lo que es la cornucopia? Ese cuerno de la abundancia que tenía Júpiter y que se llenaba de los propios deseos. Claro, la propuesta es que todo esté permitido, todo se pueda tener y entender casi la propia vida social y la propia existencia individual, no diga yo personal, como obtener es estar enganchado al cuerno de la abundancia, a la cornucopia permisiva.
Así, muchas de las políticas de las últimas décadas han tenido que ver con políticas del deseo, con políticas de legitimación de cualquiera de los deseos de los individuos, ante la falta de referencias éticas, y transformando a la tolerancia como el dogma único, en realidad la búsqueda de consensos éticos y de consensos democráticos está solo en los procedimientos. Bueno, no me quiero entretener más. Por aquí está el adversario. Ateísmo libertino. En una sociedad que sale de la época de la cornucopia permisiva, que seguramente encuentra que en el cuerno de la abundancia empieza a haber menos objetos, que los sueños no pasan ya automáticamente al cuerno de la abundancia, pero que sin embargo tiene estructurada su propia conciencia en la cornucopia permisiva. Solo quiero subrayar un aspecto o una consecuencia de este ateísmo libertino, de este vivir como si Dios no existiera, en muchos casos como ateísmos formalmente expresados. No sé si habéis visto la encuesta de Metroscopia publicada hoy sobre los jóvenes en España menores de 35 años. La encuesta de Metroscopia publicada hoy hace referencia a muchos aspectos, entre otros a lo que tiene que ver con las próximas elecciones, pero a otros muchos de los jóvenes. Entre otros aspectos habla de las creencias de los jóvenes. Católicos practicantes. Los jóvenes, la encuesta está hecha para jóvenes de 18 a 35 años, un 10%. Católicos poco practicantes, un 21%. Católicos no practicantes, un 27%. Ateos, un 39%. Es decir, que estamos pasando de un vivir como si Dios no existiera, afirmándonos creyentes, a un vivir como si Dios no existiera, diciendo al mismo tiempo Dios no existe. Pero fieles a la lógica del ateísmo libertino, el examen que hace Toaria, el que dirige Metroscopia, para el periódico El País, donde se publica la encuesta, dice, a diferencia de otras épocas, los jóvenes ateos les importa poco lo que pasa en la Iglesia, no piden cambios, son indiferentes a las cuestiones eclesiales, mientras que en otra época todavía hay parte de este tipo de ateísmo, y seguramente en España de un carácter más alto que en otros lugares del occidente, un ateísmo que lleve consigo anticlericalismo o antieclesialismo, por decirlo así. La consecuencia que yo quiero subrayar para avanzar en el tercer paso es que el ateísmo libertino, el vivir como si Dios no existiera y la configuración del hombre, de la mujer, como individuos de la especie, indivisum in se, et ab diviso ad alium, pero separados de los otros, provoca eso que un profesor catalán, durante un tiempo metido a cuestiones políticas, que se llama Josep Miró i Ardèvol, llama la desvinculación. También utiliza esta expresión el Papa Francisco. La desvinculación. La fractura de los vínculos. Es más, el que desaparezca incluso el deseo del vínculo. Esta desvinculación tiene una raíz fundante, que es la pérdida de relación
con quien es la fuente de todos los vínculos. Es más, nuestro Dios, al relacionarse con nosotros, quiere establecer alianzas. Y establece un vínculo. El vínculo de ser hijos y hermanos. El vínculo de ser hombre-mujer, creados a su imagen y semejanza. Dice Metolferré, se vence a un enemigo asumiendo lo mejor de sus intuiciones y yendo más allá de ellas. ¿Qué aporta el ateísmo libertino? El ateísmo libertino aporta que la existencia tiene en el corazón un íntimo deseo de gozo, de belleza. Y no se le hace frente al ateísmo libertino con argumentos o con una dialéctica, y menos aún con prohibiciones o disparando alarmas o dictando reglas abstractas. Es una práctica a la que es necesario oponer otra práctica intelectualmente preparada. Por eso la familia, la vida en práctica de la comunión de Dios, el amor, la familia de familias, la práctica de la acogida, la hospitalidad y la misericordia a la que se refiere el Bruno Forte, uno de los comentaristas del trabajo que se nos propuso para el sínodo. Es seguramente en este momento de la evangelización una acción insoslayable. Nuestro propio testimonio de vida en Dios, nuestro propio testimonio de vidas vinculadas, nuestro propio testimonio de vidas libres en el vínculo, que desmienten en la práctica y con los hechos que sea más libre el que menos vínculos tiene. Porque esta es la propuesta del adversario. Si quieres ser libre, no te vincules. Porque si te vinculas, te encadenas. Sé independiente. No hagas alianzas. Por eso, la familia es sujeto y destinatario de la nueva evangelización. Dios existe y hay un vínculo fundante. Y Él, que ha puesto en nuestras manos, decíamos al principio, el misterio de su voluntad, dibuja su voluntad en la primera hora de la creación. Hombre y mujer los creó. A imagen suya los creó. Decía Santo Padre Juan Pablo II en sus catequesis sobre el cuerpo. El matrimonio es sacramento primordial, es sacramento originario, porque en el mismo dibujo de lo humano que Dios hace cuando crea el mundo y cuando sitúa en el mundo como hogar de la familia humana a hombre, mujer, a imagen suya los creó. Hombre y mujer los creó y les dijo: llenad la tierra, multiplicaos, someted la tierra. El Señor, en el matrimonio, está ya en el primer instante de la creación, haciendo en un hecho, en unas personas vinculadas, relacionadas, hijos, hermanos, hijos con una sexualidad. La sexualidad no es un accidente, ni mucho menos una opción. Es un dato que nos constituye, un dato con significado. El significado esponsal del cuerpo, constitutivamente esponsales,
constitutivamente para el amor, para la reciprocidad en el amor, para la fecundidad en el amor. El significado de la sexualidad. Dios existe y hay un vínculo fundante. Estamos creados a su imagen y semejanza. Por eso el Papa Francisco escribe en su primera encíclica: el primer Lumen Fidei, número 52. El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Pienso sobre todo en el matrimonio como unión estable de un hombre y de una mujer. Nace de su amor, signo y presencia del amor de Dios, del reconocimiento y la bondad de la diferenciación sexual que permite a los cónyuges unirse en una sola carne y ser capaces de engendrar una vida nueva, manifestación de la bondad del Creador, de su sabiduría y de su designio de amor. Fundados en este amor, con el que Dios ha querido vincularse con nosotros, haciendo alianza, y en la economía del Nuevo Testamento, una alianza sellada con la sangre del Cordero, una alianza nueva y eterna. Fundados en esta alianza, hombre y mujer pueden prometerse un amor mutuo, con un gesto que compromete toda la vida y para toda la vida. El Papa les dijo a los obispos españoles con motivo de la visita a Zlímina: despertar y avivar una fe sincera favorece la preparación al matrimonio y el acompañamiento de las familias, cuya vocación es ser lugar nativo de convivencia en el amor, célula originaria de la sociedad, transmisora de vida e iglesia doméstica, donde se fragua y se vive la fe. Una familia evangelizada es el más valioso agente de evangelización. La familia, sujeto y destinataria de la nueva evangelización, está llamada a afirmar con su propia vida: Dios existe. Su abrazo, su alianza de amor con la humanidad es el fundamento de nuestra propia alianza. Y como matrimonio queremos ser signo del amor que Dios tiene en el Cristo a su esposa, la Iglesia, y en ella y desde ella a la humanidad. En Jesús, decíamos al principio, nos ha manifestado su rostro, para que podamos descubrir el nuestro y reconocer en su rostro los rostros de los hermanos. Por eso, la familia ha de cultivar, quiero resaltar solamente unos rasgos, en lo que podría ser el cultivo del seguimiento de Jesús, el cultivo de una vida cristiana que permita transparentar también el rostro de Dios a nuestros contemporáneos. Sabemos bien el reto eclesial tan extraordinario que tenemos con la transmisión de la fe y con la iniciación cristiana. Sabemos bien que las parroquias solas no podemos. Seguramente que las familias solas tampoco. Sabemos que unos y otros hemos de cultivar algunos puntos claves en la iniciación cristiana. Yo, a la hora de la familia que evangeliza y que es evangelizada al mismo tiempo que quiere transmitir la fe a los pequeños, diría estos aspectos. Oración, enseñar a orar. Si estamos llamados a hablar de Dios, a anunciar que Dios existe y a decirlo no solo como un discurso, sino como un hecho. No hay hecho que hable más de la presencia de Dios que caer en la cuenta de su presencia, que dialogar con Él, que orar. Qué importante es que los padres enseñen a orar a sus hijos.
Qué importante es que lo mismo padres que no oran con motivo de que sus hijos están en los caminos catequéticos, en los itinerarios de iniciación cristiana, oren y enseñen a orar. La Eucaristía del domingo. En medio de la cornucopia permisiva, en medio de la época en la que nos toca evangelizar, vivimos un reto pequeño pero muy significativo. Para nosotros, sábado domingo, ¿qué es? ¿Fin de semana o Pascua semanal? A la hora de organizarnos, a la hora del empleo del tiempo libre, a la hora de vivir, por ejemplo, las vacaciones, y en las vacaciones, algunas vacaciones tan particulares como las de Navidad, no digamos nada las de Semana Santa. ¿Qué prima? Celebrar juntos, con esa familia de familias de la que formamos parte, la Pascua, el domingo, o prima más el fin de semana. Hay cosas que educan sin decir nada, por la fuerza misma de los hechos. Tanto desde la Iglesia como desde fuera de la Iglesia se habla de que vivimos una emergencia educativa. Hablando de la emergencia educativa, yo quiero subrayar dos aspectos. Uno que podría ser de línea y otro de instrumento del enemigo. De línea, la importancia en la emergencia educativa de la educación moral, es decir, de la educación de en qué consiste una vida realizada en el bien. Esa es la propuesta de una educación moral. Y un problema en el que las familias hemos de ver cómo ayudarnos. La televisión, que es ladrona de tiempo, mentirosa emérita, sierva infiel y deformadora del erotismo. Ladrona de tiempo. No hace falta muchos argumentos para caer en la cuenta de hasta qué punto puede ser así. Cuando a veces para la evangelización, para la formación, para participar en diversas realidades, ladrona de tiempo, mentirosa emérita. Y no ya tanto porque los que dirigen las televisiones o los que hacen programas tengan intención explícita de manipular o de mentir, sino que el propio acercamiento a la realidad que hacen las pantallas, cuando digo televisión, diría otras pantallas, tiene una característica en sí misma, que el foco desenfoca, que el foco que la pantalla pone en un tramo del espacio o del tiempo, donde se pone el foco, siempre desenfoca. Por eso es mentirosa emérita. Es sierva infiel, sobre todo cuando esa criada, que es la televisión, es la encargada de que los niños estén más tranquilos en casa y les ponemos delante de una pantalla. Y luego nos encontramos con que nos ha hecho trampa. ¿Y qué decir de la influencia que las pantallas están teniendo en deformar el erotismo? La capacidad de amor erótico como dimensión del amor sexuado, tan importante, tan bello, tan don querido por Dios, que está siempre como todo atravesado por las perturbaciones del pecado, pero que esta cultura de la imagen, y en esta cultura de la imagen la deformación, utilización mercantil del cuerpo, deforma el erotismo, con consecuencias educativas extraordinarias. Otro aspecto, como se trata de encauzar el deseo en esta realidad de la cornucopia permisiva, encauzar el deseo pide sacrificio. Pero el sacrificio no está solo
para encauzar el deseo, sino que el sacrificio es constitutivo del amor. El amor, que de alguna forma significa siempre salir de sí para atender al otro. No digamos nada cuando se trata de cuidar al otro, para hacer crecer al otro. Esta salida es siempre un sacrificio. El amor pide poner en su sitio al yo, pide sacrificar al yo del individuo para que aparezca un yo legítimo, que es nuestro yo personal. Pero para eso hace falta educar en el sacrificio, sin lo cual es imposible salir de sí, no digamos nada encauzar el deseo. Ha puesto en nuestras manos el misterio de su voluntad, la misión, estado permanente de misión, dice Papa Francisco. Para salir, he afirmado antes que precisamos sacrificio. Diría también otra expresión. Para salir en misión como iglesia y también como sujetos eclesiales, iglesias domésticas, personas, ¿no? Precisamos éxtasis. El éxtasis es una salida. El sacrificio es una salida. ¿Qué estoy queriendo decir? Por decirlo ahora con otras dos palabras de nuestra tradición. La salida pide ascética y mística. Mística y ascesis. La ascesis del sacrificio y la experiencia del encuentro gozoso con Jesucristo, que nos hace salir para comunicar la alegría del Evangelio, para lo cual el Papa nos ha dicho en Evangelii Gaudium que precisamos una transformación para la misión. Conversión pastoral lo llama él, y encarnar el anuncio en la dimensión social del querigma, como narra en el capítulo 4 de Evangelii Gaudium. Acabo porque ya son las 9. Amigos, la buena noticia se nos ha regalado, la podemos experimentar y compartir, y hemos de ofrecerla en un mundo en el que las resistencias de esta crisis social y espiritual vienen dados por este adversario mentiroso y desvinculador. A tantos amigos que no conocen a Dios o que viven como si Dios no existiera, o que experimentan que Dios es un enemigo de su libertad. Por eso precisamos ámbitos reales, experiencias vivas de vinculación, donde emerjan sujetos libres, pero verdaderamente libres, sujetos que desde su experiencia de unión con Dios y desde entender el amor también en la dimensión del sacrificio, hagan llegar a nuestros contemporáneos la buena noticia de nuestro Dios a través del rostro de su misericordia en nuestras manos.